¿Cómo están, estudiantes? Bienvenidos un día más a una clase conmigo. A continuación les presento las diapositivas para poder observar el nuevo tema del día de hoy. Brevemente vamos a hablar de él. El día de hoy hablaremos sobre lo que es el concepto de especie. El concepto de especie es un concepto biológico, el cual corresponde a que los individuos se reproducen entre sí y pueden dejar lo que es una descendencia fértil. Sin embargo, la ciencia define otros conceptos de especie que no se basan en el tipo de reproducción. El concepto biológico de especie, según el genista ruso, nos indica que en 1900 a 1975, el biólogo alemán considera que un grupo de individuos son semejantes y pueden reproducirse entre sí, y también dan origen a una descendencia fértil. Vale recalcar que muchos científicos tratan de agrupar o de separar las especies por diferentes características. En esta ocasión, este concepto se basa en el tipo de reproducción que tengan las especies. Sabemos que se puede reproducir mediante huevos o pueden parir sus crías. Este concepto no es apto para lo que son las bacterias, porque las bacterias no necesitan otro organismo para reproducirse. Por lo tanto, este concepto biológico de especie no aplica para ellas. Como nosotros sabemos, las especies, las bacterias, entran dentro del grupo de los productores. Las bacterias no necesitan una reproducción para ser concebidas como tal. Esta especie se reproduce de una manera asexual, es decir, que no necesitan de espermatozoide, de óvulo o de concebir el hecho para que se reproduzcan. Con el simple hecho de ser la bacteria, se puede esparcir y reproducir de una manera diferente, así como las semillas se pueden esparcir y comienza a crecer lo que es la planta. Obviamente, no todo suelo es apto para su reproducción, pero las bacterias tienen un sistema muy apto para esparcirse y su reproducción. Entonces, ellas no encajan en lo que es el concepto de especie, lo cual busca separarlas por su método reproductivo en este caso. El concepto filogenético de especie nos indica que una especie es el grupo más pequeño de individuos, lo cual provienen de un ancestro común y se pueden distinguir en otros conjuntos similares. Esto en lo filogenético, es decir, que toda especie posee un ancestro y de acuerdo a sus características tiene similitud para proceder a pertenecer a uno de estos grupos. El concepto tipológico de especie nos indica que también entra en un concepto morfológico, y lo cual agrupa a los individuos de las mismas especies con base únicamente en las características morfológicas, los cuales nosotros podemos observar a primera vista y así las podemos clasificar. Un ejemplo de ellos es la mula, lo cual es un animal híbrido y estéril que resulta del cruce de entre una yegua y un asno. Es ahí donde un mular nace. Y esta especie se la clasifica a simple vista de acuerdo a sus características de tipo, de genética. El concepto evolutivo también de especie es el concepto que se basa en la historia evolutiva, lo cual agrupa organismos y sus diferencias también con otros grupos. El concepto ecológico de especie abarca a los individuos de la misma especie que son y que comparten un nicho ecológico. Esto quiere decir un ambiente o un hábitat y por lo tanto tienen los mismos requerimientos ambientales, las mismas necesidades y necesitan los mismos recursos. Entonces, al momento de compartir ellos este nicho ecológico, también comparten como lo mencioné, necesidades, y hace que sus similitudes se establezcan, pero dentro de ellas también se las puede clasificar y se puede separar. Por tanto, también tienen requerimientos ambientales, como lo dijimos, el hábitat, el estar donde ellos necesitan. Obviamente no es necesario que sean de la misma especie. Pueden adaptarse, llegar, convivir y utilizar los recursos en los cuales ellos necesiten en ese instante. También pueden migrar si es que no encuentran y no pueden explotar la riqueza en ese momento. Este concepto también retoma la importancia del ambiente y los recursos que desarrollan las especies a partir de su necesidad.
Un ejemplo muy claro, tenemos las especies, las variadas cantidades de especies. Por más de que sean de la misma especie, del mismo género, no identifica que todas tienen que ser igual. Es ahí donde los científicos y naturalistas entran a clasificar por partes, podríamos decirlo así, las especies, basándonos en todas esas características morfológicas, en todas ellas, para poderlas separar. Un ejemplo de ello son los colibríes. Podemos observar 3 tipos diferentes de colibrí que pertenecen a un mismo género, a una especie diferente en total. Como podemos observar, un colibrí tiene el pico un poquito más delgado, otro colibrí el poquito más aplanado y alargado, y otro un poquito más corto, pero asimismo fino. Sus colores, su pelaje, su tipo de plumaje, perdón, es muy similar, pero con tonos súper variados. Esto dentro del concepto ecológico que marca lo que es la especie. Muy bien, queridos estudiantes, nos vemos en otra clase.